Querida mujer, escúchame un momento, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre la forma en la que ves a tu pareja y a ti misma. Si últimamente sientes que algo no encaja, que hay una distancia que no entiendes, que su mirada ya no es la misma, no estás imaginando cosas, hay señales reales, científicas, que revelan cuando un hombre está siendo infiel y hoy te las voy a enseñar. Durante más de 20 años, trabajando como psicóloga y sexóloga, he visto los mismos patrones repetirse una y otra vez en hombres de todas las edades, profesiones y culturas. No es cuestión de suerte ni de intuición, es neuroquímica. El cerebro masculino deja huellas cuando entra en modo infidelidad. Y al final de este video te voy a revelar la señal más clara, la que nunca falla, la que diferencia a las mujeres que se vuelven invisibles en su relación de las que jamás vuelven a ser engañadas. Pero antes, necesito que hagas algo por ti. Si este tema te toca, si alguna vez has sentido ese nudo en el estómago que te dice que algo no va bien, dale like ahora mismo. Compártelo con esa amiga que siempre dice todos los hombres son iguales, porque no, mi amor, no todos lo son, pero los infieles sí comparten un patrón idéntico que la ciencia ha explicado y que hoy voy a revelarte paso a paso. Y si aún no estás suscrita, hazlo ahora, porque aquí no endulzamos la verdad. Aquí te hablo como una mujer que te entiende, que ha escuchado cientos de historias, que sabe lo que duele amar con el alma y sentir que algo se rompe sin entender por qué. Mira, he visto mujeres brillantes, independientes, generosas, quedar atrapadas en relaciones donde las señales estaban ahí tan obvias, pero no las veían, no porque fueran ingenuas, sino porque el cerebro femenino está diseñado para confiar, para creer, para sostener el amor, incluso cuando duele. Y mientras tanto, el cerebro masculino infiel funciona bajo otro sistema, el del riesgo, la adrenalina y la dopamina. Porque sí, mi amor, la infidelidad no empieza en la cama, empieza en el cerebro. Y lo que pasa dentro de él cuando cruza esa línea es una reprogramación completa de su química emocional. Y entenderla es el primer paso para que nunca más te tomen por sorpresa. A partir de aquí, quiero que te pongas cómoda, respires profundo y escuches con atención, porque lo que te voy a contar no es opinión, es ciencia. Y una vez que lo sepas, jamás volverás a mirar a tu pareja de la misma manera. Cuando un hombre comienza a ser infiel, el cambio no ocurre de golpe. No hay una línea visible que puedas señalar y decir, aquí empezó todo. Lo que sucede es más sutil, casi imperceptible al principio. Es como si algo dentro de él se desconectara poco a poco, y aunque sigue ahí físicamente, emocionalmente empieza a desaparecer. Y lo más desconcertante es que muchas veces esa desaparición no se traduce en frialdad, sino en una nueva forma de atención que confunde. De repente se muestra más amable, más pendiente, incluso más cariñoso. Pero ese cariño tiene un peso distinto. Ya no viene del deseo de conexión, sino del deseo de compensar. Es culpa disfrazada de ternura. La ciencia lo explica con precisión. Cuando un hombre mantiene un secreto emocional o sexual, su cerebro entra en un estado de tensión interna constante. Es lo que los neuropsicólogos llaman disonancia cognitiva. Por un lado, quiere seguir viéndose como una buena persona, como alguien leal. Por el otro, está actuando en contra de ese ideal. Esa contradicción activa la amígdala, el centro del miedo y la alerta. Su cerebro busca aliviar esa tensión y muchas veces lo hace de la forma más paradójica posible, mostrándose más atento contigo. Es una forma inconsciente de equilibrar la traición. Te lleva flores, te dice que te ama más seguido, se interesa por detalles que llevaba meses ignorando. Tú sientes ese cambio y piensas, quizá estamos mejorando. Pero lo que en realidad está ocurriendo es un ajuste interno de su culpa. No lo hace por amor, lo hace por alivio. Es un gesto químico, no emocional. Y entonces, sin darte cuenta, entras en el juego más peligroso, el de justificar lo injustificable. Empiezas a convencerte de que la distancia que sentías fue solo una etapa, que todo vuelve a la normalidad. Pero hay algo que tu cuerpo sabe antes que tu mente. Esa calma no se siente igual, no es paz, es silencio, no es cercanía, es disimulo. El lenguaje corporal empieza a delatarlo mucho antes de que sus palabras cambien. El contacto visual disminuye o se vuelve demasiado prolongado, como si intentara convencerte de algo con la mirada. Sus gestos se vuelven más medidos, más ensayados, y hay algo en su tono de voz que ya no tiene la misma vibración emocional. No es fácil de describir, pero es como si cada frase estuviera envuelta en una capa de cautela. El cerebro no sabe mentir bien.
Mentir consume una cantidad enorme de energía cognitiva, porque requiere mantener dos versiones de la realidad al mismo tiempo. Por eso, un hombre que está ocultando algo empieza a cansarse sin razón aparente. Duerme mal, pierde la concentración, se irrita con facilidad. No es el estrés del trabajo, no es que tenga muchas cosas en la cabeza, es su sistema nervioso intentando sostener una historia que no encaja con su identidad. Y aquí viene algo que pocas mujeres saben. Cuando un hombre está en ese estado, su cuerpo lo grita. La tensión muscular aumenta, sobre todo en el cuello y en la mandíbula. El ritmo cardíaco se acelera más rápido ante estímulos simples y su tono emocional se vuelve errático. Puede pasar de estar distante a mostrarse efusivo en segundos. No es bipolaridad, es desajuste emocional. Está tratando de mantener el control de una situación que ya lo está controlando a él. Y lo más peligroso es que, desde fuera, muchas veces ese cambio se interpreta como un intento de reconexión. Está más pendiente de mí, algo ha cambiado, quizá vuelve a enamorarse. Pero en realidad, el cerebro masculino, cuando vive la excitación del secreto, entra en una fase de euforia muy parecida a la de los primeros meses de enamoramiento. La dopamina, la hormona del placer anticipado, se dispara cada vez que logra mantener su doble vida sin ser descubierto. Esa sensación de poder, de ser más de uno, lo embriaga. Y cuanto más tiempo logra mantenerlo, más se refuerza la adicción. Sí, porque la infidelidad a nivel neurológico funciona exactamente como una adicción. El secreto se vuelve su dosis diaria. No se trata solo del placer físico, sino del estímulo mental de lo prohibido. Esa descarga de dopamina es tan potente que con el tiempo el cerebro comienza a necesitar más estímulos para sentir el mismo nivel de excitación. Por eso muchos hombres que comienzan con una aventura emocional o virtual terminan cruzando límites físicos que jamás pensaron cruzar. Su cerebro ya no responde al afecto cotidiano, necesita la intensidad del riesgo. Mientras tanto, tú comienzas a percibir algo que no sabes nombrar. No hay pruebas, no hay mensajes, no hay evidencias, solo una sensación. Y esa sensación es tu cerebro límbico, el más primitivo, el más instintivo, detectando una incongruencia energética. Porque, aunque él diga las palabras correctas, su frecuencia emocional ya no coincide con ellas. Lo que antes se sentía coherente, ahora se siente hueco. Y es entonces cuando aparece la confusión más dolorosa. ¿Me estoy volviendo paranoica o realmente está pasando algo? Esa duda es el arma más poderosa de la infidelidad. Hay un momento exacto en el que algo cambia. No sucede con un beso ni con un mensaje oculto. Sucede mucho antes, en el silencio, en ese instante en que su mirada ya no se queda quieta en ti, sino que parece buscar un punto en el vacío. Lo notas, pero no puedes explicarlo. El tono de su voz se suaviza cuando miente, sus pausas se alargan, sus respuestas son más breves. Es el lenguaje del cuerpo hablando antes que las palabras. El cerebro humano no está diseñado para mentir sin dejar rastro. Cada vez que un hombre intenta sostener una doble vida, su sistema nervioso entra en un conflicto interno. Su ritmo cardíaco cambia, la respiración se altera, los microgestos en su rostro se vuelven inconsistentes. La ciencia lo llama incongruencia fisiológica. Su cuerpo dice una cosa, su boca dice otra, y aunque él crea que lo controla, su inconsciente lo delata. Lo curioso es que cuando una mujer ama, su cerebro se vuelve extremadamente sensible a esos cambios. La oxitocina, la hormona del vínculo, amplifica la intuición emocional. Por eso, aunque él te jure que todo está bien, algo dentro de ti sabe que no lo está. No es paranoia, es biología. Tu sistema límbico, esa parte ancestral del cerebro encargada de detectar amenazas emocionales, capta las variaciones mínimas en su tono, en su postura, en su mirada. Una mujer que se siente insegura suele dudar de sí misma. Estoy exagerando, se dice. Seguramente estoy sensible. Pero en realidad lo que sucede es que tu cuerpo está recibiendo información antes de que tu mente pueda procesarla. Y ese es el primer poder que muchas mujeres pierden en una relación. La confianza en su propia percepción. Cuando un hombre comienza a ser infiel, su comunicación emocional se fragmenta. Ya no comparte pensamientos espontáneamente. Empieza a medir cada palabra. Lo notas en las conversaciones cotidianas. Evita hablar del futuro, responde con evasivas, desvía temas que antes eran naturales. No es que ya no quiera hablar contigo, es que su cerebro está ocupado administrando la mentira. Mantener una historia paralela exige una enorme carga cognitiva. Y esa fatiga se nota en los detalles, su distracción, su impaciencia, su repentina irritabilidad. También cambia su lenguaje corporal. Antes, cuando lo mirabas, sostenía tu mirada, ahora la evita. Antes te tocaba al pasar, sin motivo, como un gesto natural.
Ahora esos gestos son medidos, casi forzados. Es un mecanismo de defensa inconsciente. En psicología se llama distanciamiento conductual. Su cuerpo busca coherencia con la mentira y para sostenerla necesita crear espacio. Y hay algo más, algo que pocas mujeres notan: el silencio. No el silencio cómodo, sino el tenso. Ese en el que el aire se vuelve denso y la conversación muere antes de empezar. Cuando un hombre guarda un secreto, su cerebro genera microtensiones musculares, especialmente en la mandíbula y los hombros. Lo notas cuando se sienta a tu lado y parece ausente, cuando su mente está en otro lugar, aunque físicamente esté contigo. No está cansado, está fragmentado. Lo fascinante es que la neurociencia puede explicar todo esto. En el momento en que él inicia una relación paralela, su sistema de recompensa, la dopamina, se dispara con estímulos nuevos. Cada mensaje clandestino, cada encuentro prohibido refuerza esa descarga. Pero el cerebro no puede mantener dos circuitos de placer activos sin consecuencias. El vínculo original, el que tiene contigo, empieza a apagarse. No porque ya no le importes, sino porque su cerebro ha reasignado la fuente del estímulo. Y ahí ocurre algo que muchas mujeres interpretan mal. Piensan que si se esfuerzan más, si son más cariñosas, si están más disponibles, podrán recuperarlo. Pero lo que no saben es que en ese punto, el exceso de atención provoca el efecto contrario. Cuanto más lo buscas, más se aleja. No por crueldad, sino porque su mente está saturada. Su sistema nervioso asocia tu presencia con la culpa. Por eso evita el contacto visual, por eso sus caricias parecen vacías, por eso su voz suena cansada cuando hablas de amor. En su interior hay una lucha constante entre el deseo y el remordimiento, entre la necesidad de mantener la apariencia y el agotamiento que eso genera. Y llega un momento en que la incoherencia se vuelve insostenible. No puede sostener las dos realidades sin fisurarse por dentro. Empieza a buscar conflictos, a provocar discusiones insignificantes, a criticarte por cosas que antes no le molestaban. Es su manera inconsciente de justificar lo que está haciendo. Necesita verte como la causa de su infelicidad para sostener su doble vida sin sentirse un villano. Pero tú, mi amor, no estás aquí para ser el espejo de su culpa. Estás aquí para recuperar tu poder, porque el cuerpo no miente y cuando aprendes a leerlo, el silencio habla. Cuando reconoces esos gestos, esos cambios mínimos en su forma de mirarte, ya no necesitas buscar pruebas, porque la verdad se revela sola. Y en la próxima parte te voy a mostrar cómo ese lenguaje no verbal evoluciona, cómo cada fase de la infidelidad tiene su propio patrón corporal y emocional, porque lo que empieza como una mirada distraída termina convirtiéndose en un abismo que se puede predecir y detener si sabes interpretarlo a tiempo. Hay una etapa en la que la mentira deja de ser una carga y se convierte en una costumbre. Es el punto más peligroso, porque ya no se trata de un impulso ni de un error momentáneo. Es un hábito emocional. El hombre que ha cruzado la línea y ha aprendido a vivir en dos realidades empieza a sentirse cómodo en la contradicción. Ya no se esfuerza por ocultar cada detalle. Lo que hace es modular la verdad, adaptarla, moldearla, hasta que incluso él empieza a creer en su propia versión de los hechos. Este cambio no es solo moral, es químico. Cuando el cerebro se acostumbra a la doble vida, se activa un mecanismo llamado desensibilización emocional. Lo que al principio generaba culpa, la mentira, el secreto, el engaño, deja de hacerlo. Su sistema nervioso se ajusta, como quien se acostumbra a un ruido de fondo. La dopamina sigue recompensando el riesgo, pero el cortisol, la hormona del estrés, empieza a disminuir. Es el equilibrio perfecto entre la excitación y la calma, el punto donde el infiel se siente más poderoso, porque cree tenerlo todo bajo control, pero no lo tiene. Ese aparente control es una ilusión frágil que tarde o temprano se derrumba, y lo hace en pequeños detalles, en errores mínimos que delatan el desgaste del autoengaño. Empieza a mezclar historias, a olvidar lo que dijo, a mostrarse contradictorio, no porque quiera confesar, sino porque su cerebro ya no puede sostener dos narrativas sin fisurarse. Y aquí es donde tú, si estás atenta, puedes ver la grieta. Observa sus tiempos. Antes te respondía sin pensar, ahora necesita unos segundos para contestar incluso a preguntas simples. Ese pequeño lapso no es reflexión, es calibración. Está eligiendo qué versión de la verdad te va a decir. Su mente hace cálculos, busca coherencia, revisa mentalmente lo que te ha contado antes. Esa pausa, ese microsegundo de duda, es su lenguaje más sincero.
También cambia su manera de mostrarse en público. Los hombres infieles desarrollan un tipo particular de ansiedad social. No lo reconocerás en una fiesta o en una comida, sino en los gestos más cotidianos. Se vuelve más atento cuando hay testigos, más cariñoso cuando sabe que alguien los observa, pero en la intimidad ese afecto desaparece. Es el teatro de la apariencia, el gesto que no nace del deseo, sino del miedo a ser descubierto. Y si prestas atención, notarás que su energía fluctúa de manera extraña. Hay días en los que está eufórico, encantador, atento, y otros en los que está distante, irritable, ausente. Esa alternancia emocional no tiene que ver contigo, sino con la otra vida que está intentando sostener. Cuando ha estado con la otra persona, vuelve cargado de dopamina. Por eso, por unas horas, se muestra más alegre, incluso más amable. Pero cuando la realidad lo alcanza, cuando la culpa y la fatiga regresan, se apaga de nuevo. En esta fase, el cuerpo empieza a traicionarlo. Los hombres en relaciones paralelas presentan cambios fisiológicos que parecen insignificantes. Sueño irregular, fatiga constante, tensión en los músculos del cuello y la espalda, mirada dispersa. No duermen bien porque su sistema nervioso no descansa. Incluso en reposo, su cerebro sigue procesando el riesgo de ser descubierto. No hay descanso para el que vive mintiendo. Y lo más devastador es que la desconexión emocional con su pareja ya no es intencional, sino automática. El cerebro, para reducir la disonancia cognitiva, esa sensación de incomodidad entre lo que se hace y lo que se cree, empieza a enfriar el vínculo original. Es un mecanismo de defensa. Cuanto menos te siente, menos culpa experimenta. Por eso, poco a poco, se aleja. No te rechaza de forma abierta, pero deja de buscarte, de escucharte, de mirarte con atención. No porque no quiera, sino porque su mente ha aprendido a sobrevivir apagando el amor para poder sostener la mentira. A veces, intenta compensar ese vacío con gestos materiales. Regalos inesperados, favores, atenciones que parecen amables, pero que no vienen del cariño, sino del remordimiento. Es su manera de equilibrar la balanza interna. No te lo dice, pero en su cabeza repite una frase que he escuchado muchas veces en consulta. Si le demuestro que la quiero, entonces no soy tan malo. Ese pensamiento es su anestesia moral. Y tú lo sientes, aunque no sepas ponerlo en palabras. Sientes que algo está desequilibrado, que los gestos ya no significan lo mismo, que las palabras suenan vacías. Te acaricia, pero no te toca. Te mira, pero no te ve. Te habla, pero no te escucha. Es la presencia ausente, el cuerpo ahí, el alma en otro lugar. El error más común en esta fase es confundir ese desapego con estrés, cansancio o rutina. Y claro que puede parecerlo, pero la diferencia está en la emoción. Cuando la rutina enfría una relación, aún queda ternura, humor, complicidad. Cuando la infidelidad entra en escena, lo que desaparece no es la pasión, es la empatía. Deja de importarle cómo te sientes. Su cerebro no puede empatizar con quien le recuerda su contradicción. Y aquí, mi amor, hay algo que necesitas entender con toda tu fuerza. Nada de esto tiene que ver con tu valor. No es que no seas suficiente, ni que hayas cambiado, ni que hayas hecho algo mal. Es su propio vacío el que busca llenarse con novedad, con adrenalina, con el reflejo de sentirse deseado otra vez. La infidelidad no nace por falta de amor, nace por falta de gestión emocional. Hay hombres que no saben sostener la incomodidad de crecer dentro de una relación. En lugar de mirar hacia adentro y enfrentarse a su propio miedo, buscan una vía de escape. Y lo hacen no porque te falte algo a ti, sino porque les sobra miedo a ellos, miedo a la rutina, a la vulnerabilidad, a la confrontación con su propio vacío. Pero recuerda esto, lo que empieza como un secreto termina siendo un espejo. Tarde o temprano, el reflejo de lo que son los alcanza. La infidelidad no se sostiene en el tiempo sin dejar cicatrices, ni en quien la sufre, ni en quien la comete. El cuerpo se cansa, la mente se fragmenta y el alma empieza a perder su voz. Y en la siguiente parte voy a contarte qué sucede cuando esa doble vida se empieza a desmoronar, cómo las mentiras se enredan entre sí y el propio cerebro del infiel comienza a traicionarlo, revelando su verdad incluso antes de que las palabras lo hagan. Porque todo lo oculto, mi amor, siempre termina saliendo a la luz. El derrumbe nunca sucede de golpe, llega despacio, como una gota que cae en el mismo lugar una y otra vez, hasta que finalmente el suelo se abre. Es el momento en el que la mentira empieza a pesar más que el placer. Y el hombre que la sostiene se convierte en su propio prisionero. No es solo que viva con miedo a ser descubierto, es que ya no puede reconocerse a sí mismo. Su cerebro, saturado de contradicciones, empieza a fallar.
Lo que antes parecía un juego de control se transforma en una red de tensión constante. A esta etapa se le conoce en psicología como fatiga cognitiva por duplicidad emocional. Es cuando la mente ya no logra mantener dos versiones de la realidad sin colapsar. Y aunque él intente fingir normalidad, su comportamiento empieza a fracturarse. Los olvidos se multiplican, las explicaciones se vuelven vagas, los horarios no cuadran. Ya no recuerda qué dijo, a quién se lo dijo o cuándo lo dijo. Y no es descuido, es saturación. El cerebro no puede sostener tanto peso. En consulta he visto a muchos hombres llegar a este punto. No vienen a confesar, vienen a justificarse. Dicen que están confundidos, que no saben cómo llegaron hasta ahí, pero en realidad lo saben. Cada decisión fue una huida, cada silencio una forma de aplazar el momento de mirarse de frente. Cuando el autoengaño se instala, la culpa se convierte en ruido de fondo y lo único que buscan es apagarlo. Algunos lo hacen con más trabajo, otros con más distracciones, otros con más mentiras. Pero el resultado es el mismo, la desconexión total de sí mismos. Y es ahí donde la relación empieza a entrar en un territorio desconocido. Tú lo notas, su energía cambia de una forma que ya no se puede disimular. No es solo distancia emocional, es un cambio en la vibración. Lo miras y sientes que ya no hay presencia, que algo se ha vaciado por dentro. Sus gestos pierden coherencia, sus palabras ya no tienen la misma temperatura. A veces intenta sobrecompensar con gestos de cariño forzados, como si quisiera borrar el vacío con un abrazo. Pero el cuerpo no miente, y tú lo sabes. Hay un momento en el que los hombres infieles comienzan a temer su propio reflejo. No soportan los espacios de silencio, evitan quedarse a solas, necesitan ruido, distracción. El silencio los delata. En él, la mente empieza a mostrarles lo que intentan esconder, y es entonces cuando llegan los estallidos, pequeñas explosiones de irritación, discusiones absurdas, reproches injustos. No es que te culpe a ti, es que necesita desviar la culpa hacia afuera para no enfrentarla adentro. Desde la neurobiología, esto tiene una explicación muy clara. Cuando la mente vive bajo tensión constante, el sistema límbico, que regula las emociones, se desajusta. La amígdala, encargada del miedo y la defensa, se hiperactiva. El cortisol aumenta. Y cuando ese cortisol no tiene una salida saludable, se proyecta como agresividad. No porque quiera lastimarte, sino porque su cuerpo ya no puede sostener tanta contradicción. Y aquí ocurre algo cruel. Mientras más tenso está, más intenta convencerte de que todo va bien. Se vuelve argumentativo, racionaliza sus ausencias, justifica su cambio de ánimo. Empieza a usar frases que buscan cerrar conversaciones en lugar de abrirlas. No empieces otra vez con eso. Estás exagerando. Solo fue un día complicado. Son muros verbales, barreras emocionales que le permiten mantener su secreto intacto un poco más. Pero lo que él no sabe es que cada vez que levanta un muro, tú lo sientes más lejos. Y llega un punto en el que ya no esperas explicaciones, solo confirmaciones. Te quedas observando, atando hilos en silencio, percibiendo los cambios que antes ignorabas. Es el momento en que tu intuición despierta por completo. Esa intuición que él subestimó, la misma que intentó silenciar con su manipulación sutil. Porque cuando un hombre está atrapado en su propia mentira, no solo engaña a su pareja, se engaña a sí mismo. Empieza a decirse que no está haciendo nada tan grave, que solo fue una aventura, que nadie salió herido. Pero cada vez que se repite esa historia, una parte de su autenticidad muere. Y el precio que paga por mantener la fachada es altísimo. Ansiedad, insomnio, una sensación constante de vacío. Muchos hombres en este punto intentan romper con la otra persona, convencidos de que eso pondrá fin al caos, pero no lo logran, no porque la amen, sino porque su cerebro ya se ha vuelto adicto al estímulo. La dopamina que genera el peligro, la adrenalina del secreto, el refuerzo de sentirse deseado, todo eso se convierte en un ciclo químico. Romperlo requiere más que voluntad, requiere reprogramar la mente. Y mientras tanto, tú estás del otro lado de la historia, intentando entender qué pasó. Lo observas, tratas de mantener la calma, pero algo dentro de ti sabe que la verdad ya está ahí, latiendo bajo la superficie. Lo notas en los silencios prolongados, en las excusas sin emoción.
en su mirada cuando cree que no lo estás mirando. El cuerpo delata lo que las palabras intentan tapar. Lo más doloroso de esta fase es que, por un tiempo, él parece más accesible, se muestra vulnerable, incluso arrepentido, dice que está confundido, que te quiere, pero que necesita espacio. Esa ambigüedad emocional es una estrategia inconsciente para mantener ambas realidades activas. No puede soltar ninguna, así que mantiene las dos en equilibrio precario, pero ese equilibrio, tarde o temprano, colapsa. Y cuando colapsa, el derrumbe no viene de fuera, viene de dentro. Su propio sistema emocional lo expone. Empieza a olvidar los límites, a dejar rastros sin querer, un mensaje, un cambio de tono, un descuido. Y no es casualidad. Es el inconsciente buscando liberación. La mentira en algún punto se convierte en un peso tan insoportable que el cuerpo encuentra maneras de decir lo que la mente se niega a aceptar. Por eso, mi amor, nunca subestimes la sensación de que algo no encaja. Es tu instinto, tu sabiduría emocional, hablándote antes de que los hechos lo confirmen. Cuando una mujer se desconecta de su intuición, pierde su brújula interna. Pero cuando la recupera, nada ni nadie puede mentirle por mucho tiempo. Y en la siguiente parte, te voy a contar cómo se manifiesta ese momento exacto del colapso. El punto en el que el hombre infiel, sin darse cuenta, se delata. Porque, aunque parezca increíble, el cuerpo, la mirada y el lenguaje no verbal siempre cuentan la verdad, incluso cuando las palabras aún la esconden. Llega un instante en el que todo se revela sin necesidad de palabras. No hay confesión, ni escena dramática, ni mensaje descubierto. A veces basta un gesto, una mirada que se sostiene un segundo más de lo normal, una sonrisa que no está dirigida a ti, un silencio demasiado largo después de una pregunta simple. Es el momento exacto en el que el cuerpo empieza a hablar más alto que la voz. El hombre infiel, sin saberlo, comienza a traicionarse. La mente puede mentir, pero el cuerpo no sabe hacerlo. Y cuando vive en conflicto, su lenguaje se vuelve incoherente. La mirada, por ejemplo, es uno de los primeros delatores. Al principio, evita el contacto visual, porque sabe que en tus ojos puede verse reflejado, pero conforme la culpa se convierte en rutina, empieza a mirarte demasiado. No porque quiera reconectarse, sino porque busca comprobar si lo has notado. Es una vigilancia disfrazada de atención. Te observa como quien teme ser descubierto, no como quien ama. Su tono de voz también cambia. Pierde la calidez natural con la que hablaba antes, esa cadencia que transmitía confianza. Empieza a modularla sin darse cuenta, más baja, más lenta, más controlada. Es el tono de alguien que mide cada palabra, que busca sonar convincente incluso cuando no está diciendo nada importante. El lenguaje se convierte en una herramienta de camuflaje. Lo notarás cuando una conversación cotidiana, que antes fluía con naturalidad, de pronto se sienta ensayada. Otro signo claro es la microexpresión. Pequeños gestos que duran fracciones de segundo. Una tensión en la mandíbula cuando se toca el tema de la fidelidad. Una sonrisa fugaz al leer un mensaje, un parpadeo más rápido justo antes de responderte algo delicado. No son rasgos de desinterés, sino síntomas de conflicto interno. El cuerpo se debate entre dos impulsos, proteger la mentira o liberar la verdad. Hay también un tipo de energía que se percibe sin necesidad de mirar. Cuando un hombre vive una doble vida, su presencia se vuelve intermitente. Está físicamente contigo, pero emocionalmente ausente. En los momentos íntimos se nota más. No hay sincronía en el contacto, ni ritmo en el beso, ni deseo sostenido. Es un acercamiento mecánico, una rutina que intenta simular lo que ya no siente. No porque no te desee, sino porque su mente está en otro escenario. La infidelidad no solo divide el amor, divide la atención. Y es en ese desdoblamiento donde la incoherencia se vuelve visible. Comienza a tener gestos que no encajan con su discurso. Te dice que te ama, pero no te mira. Te promete tiempo, pero se ausenta. Te ofrece calma, pero transmite inquietud. El cerebro humano, por más sofisticado que sea, no puede sincronizar emociones falsas con comportamientos auténticos durante mucho tiempo. Llega un punto en el que el cuerpo deja de obedecer al relato. Hay un detalle que casi todas las mujeres que han vivido esto reconocen después: la sensación de una distancia emocional invisible. No es una ausencia evidente, es algo sutil, una desconexión intangible que empieza a crecer entre los dos. Es como si el aire se volviera más frío, aunque él esté al lado. Lo miras y sabes que ya no está del todo ahí. Y esa certeza no viene de la mente, viene del instinto. La neurociencia explica esto como una disonancia energética entre la comunicación verbal y la no verbal. Tu cerebro, diseñado para leer patrones emocionales, detecta la diferencia entre lo que él dice y lo que su cuerpo comunica.
Por eso sientes esa incomodidad, ese presentimiento que no puedes justificar con pruebas, pero que te eriza la piel. No es ansiedad, es percepción avanzada, es la inteligencia emocional en su forma más pura. A medida que la mentira se profundiza, el cuerpo del hombre empieza a pedir salida. Puede manifestarse en insomnio, dolores de cabeza, falta de concentración, incluso cambios en la postura, los hombros más caídos, la espalda encorvada, la mirada cansada. El cuerpo refleja el peso del secreto. La culpa se convierte en tensión física. Es un mecanismo natural de autorregulación. Cuando el cerebro no puede verbalizar el conflicto, lo expresa a través del cuerpo. Lo más curioso es que el propio hombre rara vez entiende lo que le está pasando. Confunde el cansancio emocional con estrés laboral, la irritabilidad con problemas externos, el insomnio con preocupaciones financieras. Pero no, todo proviene del mismo lugar, el desgaste de sostener una vida que no encaja con su identidad, y por eso, tarde o temprano, aparece un comportamiento autodestructivo. Empieza a sabotear su propia mentira, a dejar rastros, a exponerse. No lo hace porque quiera ser descubierto, sino porque una parte profunda de sí mismo anhela liberarse. La mente puede justificar el engaño, pero el alma no soporta vivir en él. Por eso muchos hombres que son infieles terminan provocando su propia caída. Dejan el teléfono desbloqueado, olvidan mensajes evidentes, se confunden al hablar. No es descuido, es un mecanismo inconsciente de sinceridad, y mientras tanto tú estás ahí observando todo, sientes el cambio, lo intuyes, lo ves, pero hay una parte de ti que aún no quiere aceptar la evidencia, porque aceptar significa reconocer que algo se rompió, y eso duele. Así que dudas, esperas, callas, hasta que un día, sin buscarlo, ves algo que confirma lo que ya sabías desde hace tiempo. Y no es la prueba la que duele, es la confirmación de que tu instinto nunca se equivocó. Ese momento, el instante de la revelación, no se olvida. No importa si fue una conversación, un mensaje, una mirada, lo recuerdas con una claridad casi física, porque lo que se quiebra no es solo la confianza, es la percepción del otro. La imagen que habías construido de él se desmorona, y entonces llega el silencio, no el silencio incómodo de antes, sino el silencio final, ese que ya no necesita explicaciones. Y en la siguiente parte vamos a entrar en ese silencio, en el punto exacto en el que la verdad ya no puede esconderse más, donde él empieza a enfrentarse a las consecuencias de sus actos y tú, mi amor, comienzas el proceso más importante de todos, recuperar tu poder, tu voz y tu verdad, porque el dolor puede romperte o puede despertarte, y depende de ti cuál de las dos cosas sucede. Hay un silencio que lo cambia todo. No es el silencio incómodo de antes, el que se llenaba con excusas o pequeñas mentiras, es otro, más denso, más definitivo, es el silencio del descubrimiento, el instante en que la verdad deja de ser sospecha y se vuelve certeza. A veces llega de golpe, como un golpe seco, otras veces llega en cámara lenta, como si el tiempo se estirara para que pudieras observar con dolorosa claridad cómo se desmorona todo lo que creías seguro. Nadie está preparado para ese momento. Aunque lo hayas intuido, aunque tu cuerpo lo haya gritado en sueños, aunque tus pensamientos hayan hecho 1000 hipótesis, cuando lo ves o lo escuchas, el impacto atraviesa todo. Es un choque emocional que desorganiza el alma. El cuerpo reacciona antes que la mente. Un nudo en el estómago, las manos frías, el pecho que se contrae. El cerebro libera una descarga brutal de adrenalina y cortisol, la misma que se activa en una situación de peligro. Y de hecho, eso es, un peligro emocional, una amenaza al sentido de identidad y pertenencia que habías construido. Porque cuando un hombre te traiciona, no solo rompe un pacto de amor, rompe también una imagen de ti misma, rompe la idea de nosotros que habías sostenido con tanto esfuerzo. Y ese derrumbe interno es tan intenso que muchas mujeres en ese momento sienten que pierden el control. Algunas lloran con rabia, otras se quedan inmóviles, sin palabras. No porque no tengan qué decir, sino porque su sistema emocional colapsa. Es el cuerpo intentando protegerse del dolor. Y mientras tú te enfrentas a esa avalancha, él, en muchos casos, reacciona con desconcierto. No esperaba que lo descubrieras, pero tampoco sabe qué hacer con la culpa. Algunos hombres niegan, otros se justifican, algunos incluso se victimizan. No fue lo que parece, no significó nada, tú también me descuidaste. Son frases que no buscan consuelo sino control, son intentos desesperados de recuperar poder sobre la narrativa. Pero ya es tarde.
porque una vez que la verdad sale a la luz, nada vuelve a ser igual. La psicología lo llama colapso del discurso falso. Es el momento en el que la mente que sostenía la mentira pierde cohesión, ya no hay guión que sirva, las contradicciones se hacen evidentes, las explicaciones se desgastan y el cuerpo del infiel empieza a revelar una mezcla de vergüenza y alivio. Vergüenza porque se ve descubierto, alivio porque ya no tiene que fingir. Y esa dualidad, culpa y liberación, es lo que lo hace impredecible. Puede volverse agresivo o sumiso, distante o emocionalmente demandante. No hay un patrón único, porque el derrumbe lo expone a sí mismo. En ese punto, muchas mujeres cometen un error comprensible. Buscan respuestas, quieren saber todo, el cómo, el cuándo, el por qué. Piensan que entendiendo los detalles podrán calmar la herida, pero lo que no saben es que, a nivel neurológico, revivir los detalles del engaño amplifica el trauma. Cada vez que él describe una escena, el cerebro de la mujer recrea la imagen, la siente, la vive. Es una revictimización emocional. Lo que el cerebro necesita no es información, es contención. Un espacio seguro donde procesar sin desgarrarse. El problema es que la mente no acepta fácilmente la falta de sentido. Cuando algo duele tanto, necesitamos una lógica que lo justifique. Por eso, muchas mujeres, en los días posteriores, se debaten entre dos emociones opuestas: la rabia y la negación. Un día quieren gritarlo todo, al siguiente piensan que quizá pueden perdonar. Es una oscilación natural del trauma. El cerebro alterna entre el deseo de protegerse y el deseo de restaurar la seguridad perdida. Mientras tanto, él atraviesa su propio colapso, aunque intente disimularlo. Los estudios muestran que, después de ser descubiertos, muchos hombres experimentan un descenso drástico de dopamina y serotonina. Pierden el estímulo del secreto y la ilusión de control. Se sienten vacíos, desorientados, a veces incluso deprimidos. Pero en lugar de asumir la responsabilidad, algunos buscan refugio en la confusión. Dicen frases como «no sé qué quiero», «necesito tiempo», «no sé por qué lo hice». Y en realidad, eso sí lo saben, pero no soportan escucharse decirlo. Aquí, mi amor, es donde empieza tu verdadero proceso. No en la confrontación, sino en la elección de qué hacer con esa verdad. La herida duele, sí, pero también abre una puerta. La posibilidad de ver con claridad lo que antes ignorabas, de comprender no solo quién es él, sino quién eres tú cuando el amor te hiere. Hay algo profundamente transformador en ese momento de lucidez. Es el instante en el que, entre el caos y la tristeza, una parte de ti empieza a despertar. Empiezas a notar que el miedo ya no te controla, que la necesidad de respuestas empieza a ceder espacio a una pregunta más importante. ¿Qué quiero ahora para mí? Esa pregunta es el inicio de tu reconstrucción. No todas las mujeres llegan a ella al mismo tiempo. Algunas se quedan atrapadas en el bucle del por qué, otras intentan salvar lo que queda, otras deciden marcharse sin mirar atrás. No hay un camino correcto. Lo único cierto es que, a partir de ese momento, ya no eres la misma. Ha cruzado una línea invisible entre la ingenuidad y la conciencia. Y aunque duela, esa conciencia te da poder, porque cuando la verdad se revela, el amor deja de ser ciego. Empiezas a ver lo que antes no querías mirar, los silencios, las incoherencias, las señales que tu intuición ya te había mostrado. Pero ahora las ves con una nitidez que duele y libera al mismo tiempo. Y es aquí, en medio de ese silencio roto, donde empieza la parte más delicada, decidir si hay algo que rescatar o si lo único que queda es reconstruirte a ti misma. En la próxima parte te voy a contar cómo evoluciona esa etapa, qué ocurre dentro del cerebro y del corazón de ambos después de la revelación, y cómo la mente puede usar el dolor como un punto de inflexión, no de destrucción. Porque sí, el trauma rompe, pero también puede despertar una fuerza que jamás imaginaste tener. Después del impacto llega el vacío, no un vacío de silencio o soledad, sino algo más profundo, un hueco en el alma donde antes estaba la certeza. Es la etapa posterior al descubrimiento, el momento en el que las piezas caen al suelo y nadie sabe cómo recogerlas. Ya no hay gritos ni lágrimas desbordadas, lo que queda es una calma tensa, una especie de anestesia emocional que engaña al cuerpo haciéndole creer que todo está bajo control, pero no lo está. Es el cerebro intentando protegerte del colapso total. En psicología se conoce como fase de disociación emocional. Es cuando la mente separa el dolor del pensamiento para evitar que ambos se mezclen. Te sientes presente, pero desconectada. Lo escuchas hablar, pero su voz llega desde lejos.
Estás en la misma habitación, pero ya no en la misma historia. Es como si tu vida se hubiera dividido en dos líneas temporales, la de antes y la de después. Y tú, mi amor, te encuentras justo en medio, intentando comprender en qué momento todo cambió. Durante esta etapa, muchas mujeres describen sensaciones contradictorias. Por momentos sienten compasión por él. Al minuto siguiente, un rechazo profundo. A veces quieren marcharse y al instante siguiente, abrazarlo. Es un vaivén emocional agotador y no tiene que ver con debilidad, sino con el intento del cerebro de procesar lo incomprensible. La traición no solo rompe la confianza, altera la química cerebral. El sistema de recompensa, ese que se activa con la dopamina cuando amas, queda dañado. Ya no sabes en qué confiar, ni siquiera en tus propias emociones. El infiel, por su parte, también atraviesa un colapso, pero el suyo es distinto. La mentira que sostenía su ego se derrumba y debajo aparece algo que había evitado mirar: el miedo. Miedo a perder, miedo a ser juzgado, miedo a enfrentarse a la imagen real de sí mismo. Algunos intentan reparar el daño con gestos impulsivos, buscando perdón sin entender aún el alcance de lo que han hecho. Otros se paralizan, incapaces de sostener la mirada. Y unos pocos, los más desconectados de su empatía, se refugian en la negación. Hablan del pasado como si nada hubiera pasado, intentando enterrar la culpa bajo una falsa normalidad. Pero el alma no acepta atajos. La herida, si no se enfrenta, se enquista. Y la tuya, amor, empiezas a exigir atención. El cuerpo se vuelve portavoz del dolor que no se puede decir. El insomnio, la falta de apetito, las palpitaciones, los pensamientos circulares, todo es parte del proceso. Tu sistema nervioso está intentando reorganizarse. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada ¿por qué? Que te repites 1000 veces, no son más que intentos de darle forma al caos. Y sin embargo, dentro de ese caos hay una oportunidad. Es difícil verlo al principio, pero está ahí. En medio del dolor hay una claridad nueva que empieza a emerger. Es como si algo dentro de ti se cansara de sufrir y empezara a buscar respuestas diferentes, ya no desde la desesperación, sino desde la necesidad de entender. Y cuando llegas a ese punto, empiezas a observar con una mirada distinta, empiezas a ver la historia no solo desde la herida, sino desde la conciencia. Te das cuenta de que nada fue de un día para otro, que antes del engaño hubo señales, grietas, silencios que decidiste no ver. No porque fueras ingenua, sino porque querías creer. Y ahora, con el dolor como maestra, aprendes a mirar distinto. Aprendes que la fidelidad no se trata solo de no traicionar, sino de sostener la coherencia entre lo que se siente, lo que se dice y lo que se hace. El hombre infiel, mientras tanto, entra en su propia batalla interna. En esta fase, muchos empiezan a experimentar lo que se conoce como resaca emocional del engaño. Sin la adrenalina del secreto, su sistema dopaminérgico se desploma, sienten un vacío que confunden con amor, es la abstinencia del estímulo, no el arrepentimiento. Y ahí surge una confusión peligrosa. Vuelven a buscar contacto, no para reparar, sino para aliviar el malestar. Te buscan no porque te valoren, sino porque necesitan el refugio emocional que tú siempre ofreciste. Aquí, amor, es donde tu fuerza se pone a prueba. Porque lo más difícil no es descubrir la traición, sino decidir qué hacer cuando él intenta volver. La mente herida anhela cierre, explicación, redención. Pero el corazón necesita otra cosa: dignidad. La sanación no empieza cuando él se arrepiente, empieza cuando tú decides no cargar con su proceso. Cuando comprendes que su culpa no es tu responsabilidad y que tu perdón no es una obligación, sino una elección. Hay mujeres que, en esta etapa, deciden quedarse, no por debilidad, sino por madurez emocional, porque saben que el perdón, si se trabaja con conciencia, puede reconstruir. Otras, en cambio, eligen marcharse, no porque ya no amen, sino porque entienden que el amor no puede crecer en el mismo suelo donde se mintió. Ambas decisiones son válidas. Lo importante es que no se tomen desde el miedo, sino desde la lucidez. El proceso de reconstrucción, sea dentro o fuera de la relación, exige algo más que tiempo. Exige verdad, y la verdad no siempre es agradable.
A veces te enfrenta a lo que tú misma permitiste, a las veces que callaste por evitar conflictos, a los límites que no pusiste por miedo a perder, pero también te muestra algo más poderoso, que el amor propio no es egoísmo, es instinto de supervivencia. Cuando empiezas a mirarte sin culpa, el cuerpo también cambia, la respiración se libera, los hombros se enderezan, la mirada se limpia, empiezas a habitarte de nuevo. Es un renacimiento lento pero firme, porque cada lágrima que caía antes como derrota, ahora limpia, y cada noche sin dormir ahora se convierte en espacio para la reflexión. Lo que era herida empieza a transformarse en sabiduría. En este punto, algo curioso sucede. Ya no necesitas tantas respuestas. Empiezas a aceptar que hay cosas que simplemente no tienen sentido, que hay personas que no saben amar sin destruir, y que eso no habla de tu falta de valor, sino de sus propias carencias. Y en la próxima parte, amor, vamos a entrar justo ahí, en ese momento de transformación, en el punto donde el dolor deja de ser castigo y se convierte en maestra, donde aprendes a reconstruirte desde adentro, no para demostrarle nada a nadie, sino para recordar quién eras antes de la herida. Porque cuando una mujer se reconstruye desde la verdad, ya nadie puede volver a romperla del mismo modo. El renacimiento no llega de golpe, no tiene fanfarrias ni amaneceres perfectos. Empieza en lo pequeño, una respiración más profunda después de días de ansiedad, una mañana en la que logras tomar el café sin sentir el nudo en el estómago, un instante en el que sonríes sin darte cuenta. Es sutil, pero real. Es el cuerpo avisándote que la herida está empezando a cerrar. Durante semanas, quizás meses, todo en ti ha estado en estado de alerta. Tu mente revisaba cada recuerdo, buscaba señales pasadas, trataba de entender lo que no tiene explicación. Pero llega un momento en el que el cerebro se agota de tanto analizar, se rinde, y en esa rendición nace el primer gesto de paz. Ya no necesitas entender, solo respirar. Y esa respiración es el comienzo del renacimiento. No es casualidad. Desde la neurociencia se sabe que cuando una persona atraviesa un trauma emocional, como la traición, su cerebro pasa por una fase de reorganización neuronal. Literalmente, se reconstruye. Las conexiones que antes estaban orientadas al miedo y la vigilancia comienzan a ceder espacio a otras que buscan calma, claridad y propósito. Pero esa reconstrucción no sucede sola. Necesita que tú elijas moverte. Y moverse no siempre significa actuar hacia afuera. A veces, moverse es detenerse. Es dejar de perseguir respuestas, dejar de mirar el teléfono, dejar de alimentar la herida con recuerdos. Es reconocer que ya no hay nada más que hacer en el pasado y que el único camino posible es hacia adelante. Ese acto de rendición no es debilidad, es madurez emocional. Aquí es donde muchas mujeres descubren algo profundo, que la infidelidad, por destructora que sea, también puede ser un umbral, un punto de inflexión que las obliga a mirarse con una honestidad brutal. Porque cuando alguien rompe tu confianza, también te regala una oportunidad, la de construirte sin máscaras. Ya no puedes seguir siendo la misma, y aunque al principio eso duele, después se convierte en una bendición. Empiezas a mirarte distinto. Ya no te ves como la mujer que fue traicionada, sino como la mujer que sobrevivió a la mentira. Cambia la narrativa interna. Donde antes había ¿por qué me hizo esto?, ahora aparece ¿qué aprendí de esto? Es un giro sutil, pero poderoso. Porque mientras la primera pregunta te deja atrapada en el pasado, la segunda te impulsa hacia el futuro. Y con ese cambio llega otro. El cuerpo empieza a recuperar su energía. Vuelves a tener apetito, a dormir mejor, a reírte con más naturalidad. Las hormonas del estrés, el cortisol y la adrenalina, comienzan a bajar y el cuerpo libera oxitocina y serotonina, las hormonas del bienestar, no por la presencia de alguien más, sino por tu propia decisión de sanar. Es biología, pero también es elección. A partir de ahí, el trabajo emocional se vuelve más profundo. Ya no se trata solo de perdonar o no perdonar, sino de entender qué parte de ti necesita atención, porque toda traición deja al descubierto una herida anterior. Tal vez la de no sentirte suficiente, la de haber dado más de lo que recibías, la de haber callado por miedo a perder. Y cuando empiezas a ver eso con compasión, no con culpa, la herida empieza a transformarse en sabiduría. He acompañado a muchas mujeres en ese proceso. Al principio casi todas creen que sanar es volver a ser como antes, pero no, amor. Sanar no es volver atrás, es avanzar distinta. Es dejar que el dolor te cambie, pero a tu favor. Es elegir no endurecerte, sino volverte más consciente, porque hay dos formas de salir de una traición, con amargura o con claridad. La amargura te encierra, la claridad te libera. Y aquí aparece algo poderoso.
el autorreconocimiento. Es ese momento en el que te miras al espejo y ves a alguien nuevo, alguien que ha pasado por el fuego y ha salido de él sin perder la ternura. No es una mujer invencible, es una mujer consciente, y eso, mi amor, es mucho más valioso, porque la consciencia no te vuelve fría, te vuelve libre. En esta fase, algunas mujeres sienten la necesidad de cerrar el ciclo con el otro, no desde el rencor, sino desde la verdad. Le dicen lo que antes callaron no para herirlo, sino para liberar su voz. Otras simplemente se alejan sin explicaciones porque entienden que no le deben a nadie la versión final de su historia. Ambas formas son válidas, siempre que nazcan desde la serenidad, no desde la herida. Lo que importa es que, por primera vez, actúas desde ti, sin necesidad de justificar, sin miedo a perder, sin buscar aprobación. Y en ese gesto, pequeño, casi imperceptible, está el verdadero poder. Porque el poder no es gritar «ya no me duele», es poder mirar el pasado sin temblar. Empiezas a redescubrir placeres simples, caminar sola, escuchar tu música, cocinar lo que te gusta, volver a conectar con tu cuerpo sin vergüenza ni culpa. Esos actos cotidianos son la manera en que el alma se recompone. Cada uno de ellos es un recordatorio de que sigues viva, de que la herida no te definió, solo te enseñó. Y lo más hermoso sucede casi sin darte cuenta. Recuperas la confianza, no en él ni en el amor, sino en ti. Confías en tu intuición, en tus límites, en tu capacidad de volver a empezar. Esa confianza no se hereda ni se enseña, se construye en el silencio de las noches en las que elegiste no rendirte, porque amar de nuevo, ya sea a otra persona o a ti misma, no significa olvidar lo que pasó. Significa haber aprendido a mirar la vida con los ojos abiertos, sin miedo, sin ingenuidad, pero tampoco sin cinismo. Significa saber que el amor verdadero no duele, que la lealtad no se ruega y que la paz nunca se negocia. Y en la siguiente parte, amor, te voy a llevar a ese nuevo territorio, el de la reconstrucción consciente. Vamos a hablar de cómo volver a confiar, cómo abrir el corazón sin repetir patrones y cómo hacer del amor propio un refugio, no una coraza. Porque el verdadero final de una historia de traición no es el adiós, es el renacer. Hay un momento, después del dolor, en el que algo se enciende. No es una chispa ruidosa, ni una revelación repentina. Es más bien un murmullo, una voz interna que empieza a decir «ya no necesito mirar atrás». Es ahí donde empieza la reconstrucción. No la del cuerpo, ni siquiera la del corazón, sino la del alma. La parte de ti que estuvo suspendida entre el pasado y el miedo empieza, por fin, a moverse hacia adelante. Durante semanas, quizás meses, viviste entre la rabia y la nostalgia. Y está bien, era necesario. El dolor tenía que ocupar su lugar para poder irse, pero ahora algo ha cambiado. Ya no reaccionas igual cuando piensas en lo que pasó. Ya no duele como antes. No porque lo hayas olvidado, sino porque lo has comprendido. La comprensión, amor, es la forma más profunda del perdón. No significa justificar, significa liberarte. Este es el punto en el que muchas mujeres redescubren la idea del amor propio, pero no como un eslogan, sino como una práctica real. Porque el amor propio no es decir «me amo» frente al espejo, es cuidarte como nadie lo hizo cuando más lo necesitabas, es ser la mujer que te prometiste ser antes de que la decepción te rompiera, es escucharte con la misma ternura con la que solías escuchar a los demás. La reconstrucción empieza en los detalles, en volver a hacer cosas solo por ti, en tomar decisiones sin la sombra de la culpa, en entender que la soledad no es un castigo, sino una etapa de fortalecimiento. Hay mujeres que en esta fase sienten miedo de no volver a amar, de cerrarse demasiado, de volverse frías, pero el miedo, cuando se observa sin juicio, se transforma en guía. El miedo solo avisa dónde aún falta confianza, y esa confianza ahora solo depende de ti. Desde la neurociencia, este proceso es fascinante. El cerebro herido, tras una experiencia de pérdida o traición, activa un sistema de neuroplasticidad emocional. En otras palabras, se reconfigura. Las redes neuronales asociadas al dolor y la desconfianza se debilitan, mientras se fortalecen las que promueven la calma, la creatividad y el propósito. Por eso, en esta etapa, muchas mujeres empiezan a sentir una energía nueva. Es el cuerpo diciendo, ya sobrevivimos, ahora toca vivir. Y entonces llega algo inesperado, el silencio deja de doler, empieza a sentirse cómodo, incluso necesario. Ya no necesitas llenarlo con conversaciones, ni con mensajes, ni con explicaciones. El silencio se convierte en un espacio de descanso, no de ausencia. Es ahí donde aprendes a escucharte de verdad, donde empiezas a notar lo que tu cuerpo pide, lo que tu mente necesita, lo que tu alma anhela.
También es en este punto donde el pasado intenta volver a tocar la puerta. A veces él reaparece con un mensaje, una disculpa, una excusa disfrazada de nostalgia. Y tú, por primera vez, ya no tiemblas. No porque no te importe, sino porque ya no te pertenece. Lo miras con distancia, con esa mezcla de gratitud y firmeza que solo tiene quien se ha curado. Entiendes que el amor no se mide por la insistencia, sino por la coherencia. Que lo que se rompe por falta de verdad no se arregla con palabras bonitas. Y sin embargo, no hay rencor, hay comprensión, porque cuando realmente sanas, te das cuenta de que no necesitas vengarte, ni demostrar nada. La vida se encarga sola de poner las cosas en su sitio. Tú solo necesitas seguir avanzando. La reconstrucción emocional también tiene una dimensión práctica. Empiezas a poner límites con más claridad, no para protegerte del amor, sino para protegerte del desamor. Aprendes a decir no sin sentir culpa. Aprendes a elegir personas que te suman, no que te vacían. Y cuando alguien nuevo aparece en tu vida, ya no lo idealizas, lo observas, lo conoces, te escuchas mientras lo sientes, porque ya sabes que el amor no debe doler, debe acompañar. Es aquí donde muchas mujeres redescubren el placer de su propia compañía, vuelven a disfrutar de caminar solas, de reír sin razón, de tomar decisiones sin pedir permiso. Se dan cuenta de que la libertad no es estar sola, sino sentirse en paz con una misma. Y esa paz, una vez conquistada, no se pierde fácilmente. Lo curioso es que cuando llegas a este punto, las personas lo notan. No porque digas nada, sino por la energía que emanas. Tu mirada cambia. Ya no busca aprobación, busca conexión. Ya no pide, ofrece. Ya no mendiga amor, lo inspira. Esa es la verdadera transformación, cuando dejas de buscar fuera lo que aprendiste a darte por dentro. Y entonces sucede lo que parecía imposible. El amor vuelve. Pero no de la forma que imaginas. A veces no llega en otro cuerpo, sino en una nueva versión de ti, en la calma que sientes al despertar, en la seguridad con la que caminas, en la claridad con la que eliges. Ese es el amor más grande, el que no depende de nadie más para existir. Algunas mujeres, después de este proceso, sí vuelven a amar a alguien nuevo, pero lo hacen distinto, ya no desde la necesidad, sino desde la abundancia. Ya no temen perder, porque han aprendido que la pérdida no las destruye. Han entendido que el amor verdadero no se trata de llenar vacíos, sino de compartir plenitudes. Y en ese punto, amor, ocurre algo mágico. Te das cuenta de que ya no eres la mujer de antes, que el dolor que un día te rompió ahora es la base sobre la que caminas con más firmeza, que lo que parecía un final fue en realidad una iniciación, porque solo quien ha caído tan profundo puede volver a levantarse con tanta claridad. En la siguiente parte vamos a entrar en ese terreno luminoso. Cómo se manifiesta la nueva versión de ti. Cómo usar todo lo aprendido para construir vínculos conscientes, relaciones auténticas y una vida emocional en coherencia con tu verdad. Porque la verdadera venganza, mi amor, no es el olvido ni el desprecio. Es tu felicidad sin permiso.